Tenemos de todo, menos de cáncer. Bueno, del ADN ya nos acordamos todos, digamos. Vamos a platicar un poquito de su estructura y su objetivo. ¿Se acuerdan ustedes de esto en biología de primero? Va. Pues miren, era un poco molesto como le decían a uno, bueno, si era un azúcar pentosa. Esa era la pregunta del examen, ¿verdad? ¿Qué tipo de azúcar tenía? La estructura básica si estaba formada por un azúcar pentosa, por un grupo fosfato y una base púrica o pirimídica. Esa era la respuesta, ¿verdad? Para aquellos quienes recordamos los exámenes del doctor González Poggio, recordamos cómo el doctor preguntaba de una manera muy interesante y la respuesta era tremendamente sencilla. 3 elementos que forman el núcleo duro de la estructura del ADN o la unidad monomérica del ADN, un azúcar, un grupo fosfato y una base púrica o pirimídica. Pero eso no es todo, digamos. Esto se estructura de esta manera y así es como se produce una cadena. Esta cadena se produce a partir de la unión, fíjense ustedes, un azúcar, un grupo fosfato, una base púrica o pirimídica. Luego tenemos este grupo fosfato que es de esta base, ¿verdad? De este azúcar, esta base y luego otro grupo fosfato. Se nota cómo viene el grupo fosfato, porque eso es lo que permite la unión. Este grupo fosfato es del que está aquí abajo, ¿verdad? Permite la unión en posición 3'. Por eso se acuerdan ustedes de aquella pregunta de cómo era que se unía las unidades de la secuencia, si eran de 5 a 3', si eran de 3 a 5'. De esto es de lo que va, de la posición dentro de el azúcar pentosa, ¿verdad? Esta es la rista, ¿verdad? La rista es un término que se utilizó en principio para denominar el mazo de ajos, ¿verdad? Para eso se utilizó al principio, ¿verdad? Pero esto es una rista porque es un entorchado, ¿verdad? De 2 cadenas, ¿verdad? Fíjense cómo aquí podemos volver a ver el grupo fosfato, el azúcar y la base púrica o pirimídica, unidos cada uno de estos en la misma cadena por el grupo fosfato, grupo fosfato, grupo fosfato. ¿Lo ven? Y aquí hacia arriba los grupos fosfatos. Como la base púrica o pirimídica se contrapone a la otra base púrica o pirimídica de la otra base, de la otra cadena de ADN. Fíjense cómo los puentes que se unen aquí son puentes de hidrógeno. Este es un elemento importante porque nos permite la base del trabajo con genética molecular, digamos, es la susceptibilidad que tienen estas uniones a la temperatura. Por eso cuando la gente pide, no hay que hacer una PCR para BRAF, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hace uno una PCR para ampliar un segmento que contiene una mutación en BRAF, lo que hacemos es exponerlo en principio entre 90 y 91 grados para romper estos puentes de hidrógeno, estas uniones de hidrógeno, que son altamente sensibles, y no rompemos estos grupos fosfato, ¿verdad? Por eso es importante conocer la estructura. Deben saber que toda estructura está generada en relación a la función que ésta tendrá. ¿Cuál es el objetivo biológico? Hay 2, la replicación y la expresión. La replicación es el ADN que es capaz de producir 2 moléculas exactamente igual, el proceso mitótico, ¿verdad? Y la expresión es que a partir de una molécula de ADN tenemos ARN y luego una proteína. No todas las moléculas de ADN terminan en proteína. Hay productos intermedios biológicamente activos como los microRNA que son capaces de modular actividad celular. Luego, ustedes se acordarán que esto era lo que en nuestros libros, porque todavía está, dice que es el dogma central de la biología molecular.
Hace más o menos 10 años sabemos que esto no es cierto, digamos. En el 2003, en el 93 fue descrito por primera vez la idea de un microRNA y en el 2003-2004 fue otorgado el Nobel de Medicina por esa descripción, ¿verdad? No es más esto. Primero, ¿qué es esto de dogma central de la biología molecular? ¿Verdad? Reunir esas dos cosas en realidad era una cosa un poco extraña y cuando metemos a cosas extrañas normalmente las cosas salen mal y así han salido. En ese sentido, hoy sabemos que hay moléculas intermedias formadas por trozos de ARN que son capaces de unirse por complementariedad o en su estructura tridimensional a estructuras o genes diana y modificar su expresión. A mí me encanta utilizar una idea para hablar de la replicación y expresión, en donde la replicación es, si usted, doctora, por ejemplo, tiene una panadería, ¿verdad? Y lo que quiere replicar su panadería, lo que va a hacer es que de la panadería que tiene, va a montar dos panaderías, una panadería más exactamente igual. Este es el copiado, ¿bien? Tenemos dos panaderías exactamente igual. Eso es lo que va a hacer, copiar toda la estructura, la maquinaria, la estructura de personal, la estructura de comercialización, todo eso. Eso es la replicación. Pero, si usted habla de la expresión, lo que va a hacer es que de esa panadería va a ser pan. Porque ¿para qué la panadería? Va a ser pan. Entonces, esa es la diferencia. En la expresión, en la replicación, usted forma más células, ¿verdad? Forma más panaderías, pero en la expresión usted lo que hace es poner a funcionar la maquinaria dentro de esa célula, poner a funcionar la maquinaria dentro de la panadería y hacer pan. La mutación. La mutación es un evento biológico bueno o malo, porque de manera extraña, digamos, la dramaturgia del ser humano, y nosotros no somos ajenos a eso, a todo queremos ponerle que si es bueno o es malo, si es bonito o feo. Hay cosas que no son ni buenas ni malas y que deben ser juzgadas estrictamente en su contexto, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con la mutación, ¿verdad? La mutación es la base del proceso evolutivo. Ir cambiando de bases, ir perdiendo y ganando trozos de ADN, es lo que nos ha permitido evolucionar. Es lo que permite que tengamos la vida de esta manera, es lo que nos permite reunirnos de esta forma, es lo que hizo capaz que aumentáramos el grosor de nuestro córtex, que bajásemos de los árboles, nos convirtiéramos en seres erguidos, ¿verdad? Pensásemos, nos reuniésemos en tribus, fuésemos de cacería, luego nos dedicásemos a la agricultura. Fue lo que permitió salir del mar, porque la vida viene del mar, ¿verdad? Hay peces que tienen pulmones. Todo eso lo permitió la mutación. Entonces, ¿la mutación es buena o es mala? La mutación es la responsable de la diversidad biológica. La diversidad biológica es lo que permite que la idea esta de mi abuelo y de mi abuela, que decían que mis hijos, siendo mis hijos, son como los dedos de la mano, todos de la misma mano, pero los 5 diferentes entre ellos. La diversidad biológica tiene que ver con procesos de mutación, de recombinación, ¿eh? Es la responsable de que seamos distintos, de que no seamos iguales el uno al otro. Por eso cuando vieron con los caballos, ¿qué es lo que hacen? Cuando quieren sacar un caballo igual que el abuelo o igual que el no sé qué, lo que hacen es meterlos ahí entre familia para ver si logran volver a replicar, o les sale muy feo, digamos, o les sale tonto, o de repente logran hacer un pequeñito, un caballo, exactamente igual que el abuelo o el bisabuelo. La mutación en función del impacto. La mutación en función del impacto es importantísimo, porque que uno mute no quiere decir que uno va a enfermar, o que uno vaya a funcionar peor, o tampoco que uno vaya a funcionar mejor. Depende dónde ocurre y cuál es el momento en el que ocurre. Dónde ocurre quiere decir que debemos saber si la mutación es germinal o si la mutación es somática. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes conocen perfectamente que las mutaciones germinales están dadas en las células gonadales y las somáticas están dadas ocurren en todas aquellas que no son células germinales.
Luego, en todas aquellas que no son células germinales, también hay que dividir en cuál de los órganos ocurren. En función de eso, ¿verdad?, es el impacto que tendrá la mutación. Entonces, cada una de estas debe ser juzgada, en principio, en función de su contexto de aparición o de ocurrencia, porque las mutaciones no aparecen, ocurren, ¿verdad? Bueno, en función de la línea celular, ¿se acuerdan que les mencioné?, ¿verdad?, la mutación en línea germinal y en línea somática. También es importante porque las mutaciones en líneas germinales pueden ser heredadas. Por eso es posible que alguno de sus hijos tengan una enfermedad de origen genético que tiene un patrón de herencia dominante, por ejemplo, y ninguno de ustedes lo tiene. Porque la mutación no ocurrió en ustedes, ustedes completitos no la tienen, pero ocurren en la diferenciación terminal de las células gonadales del factor femenino o en la formación del espermatozoide. En todo ese proceso pueden ocurrir errores porque el proceso biológico no es perfecto. Las mutaciones en la línea celular somática es importante porque en principio no tiene impacto en las generaciones siguientes. Y la gran división, digamos, desde la genética para el abordaje del cáncer es si son pacientes con un cáncer hereditario o con pacientes con cáncer esporádico. En ese sentido, yo les diría que cuando la mutación ocurre en una célula somática, eso es cáncer esporádico. Pero cuando ocurre en un paciente que ha sido generado a partir de células germinales con una mutación de alta susceptibilidad o que confiere susceptibilidad al cáncer, eso es cáncer hereditario, ¿verdad?, o familiar, que ya veremos en el camino cuál es la diferencia. Bueno, células no germinales y son responsables del cáncer esporádico. Los tipos de mutaciones, aquí vamos a ver dos grandes diferencias. Hay que hablar de cómo logramos observar el genoma. Entonces el genoma lo podemos observar de dos maneras, desde la citogenética. ¿Sí, doctor? Pero claro, con mucho gusto. Lo anterior, porque, por ejemplo, un cáncer de mama, ¿es esporádico o es hereditario? Mire, es esporádico cuando la mutación que da origen, ¿verdad?, a ese cáncer ocurre solo en la célula mamaria. Pero si esa misma mutación está en todo el organismo del paciente o del individuo, porque ocurrió en una célula germinal, eso es cáncer hereditario. Lo que sucede, entonces usted me preguntará, pero bueno, entonces le debería dar cáncer en todo el cuerpo, ¿verdad? Pero no es así, porque los genes no se expresan, aunque todas las células tienen toda la biblioteca, no todas las células usan la misma parte de la biblioteca. Eso se llama expresión diferencial en genética. Eso quiere decir que el hepatocito va a utilizar todo el armamentaje que sirve para la función del hepatocito. El tirocito utilizará el armamentaje que sirve para la producción de hormonas, etcétera, 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 ¿verdad? Las células del endotelio, del epitelio gástrico, lo harán de la misma manera, ¿verdad? Las células en las criptas gastrointestinales lo harán de esa otra manera y tienen una expresión distinta. Entonces, a usted en el cáncer de mama, que fue el ejemplo que puso, digamos, en el estrato germinal de la piel, por ejemplo, no tiene ninguna implicación. Porque suponiendo que es BRCA1-2, o CHEK2, o PTEN, ¿verdad?, o RAD53, no funcionan aquí. Eso quiere decir que aquí eso no tiene ningún impacto porque no utilizamos ese tipo de herramientas, o ese gen no lo usamos aquí. O participa, pero no participa de manera importante. Pero hay otros órganos en los que sí, ¿verdad? Eso sí es una mutación en línea germinal, ¿verdad? Pero si es en línea somática, el resto de las células mamarias no tendrá esa mutación, solo esa célula, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre el esporádico y el germinal en términos biológicos, ¿verdad? En términos epidemiológicos, pues ya ustedes conocen algunas de las características de esto. ¿Le quedó claro, doctor?
Ya lo iremos platicando en el camino. Ahí es donde empieza a apretar un poquito el concepto. Bueno, vamos a hacer una diferenciación en los tipos de mutaciones, ¿verdad? Esto tiene que ver con la manera en la que somos capaces de observar el ADN. Entonces podemos observarlo en la forma en la que este se empaca, porque si ustedes se jalan un cabello y viene con todo y raíz, son 2 metros de ADN, ¿verdad? Entonces debemos empacarlo correctamente, porque su disposición espacial también favorece la función, porque los genes que funcionan juntos suelen estar cerca. Entonces deben empacarse de la manera correcta. En ese sentido, la forma en la que se empaca y el número en el cual este se empaca tiene que ver con la citogenética del cáncer, o con la citogenética, ¿verdad? Con el estudio de la forma y el número de cómo empacamos el ADN, que es el estudio de los cromosomas, y eso ya lo conocen muchos de ustedes. Probablemente es la forma más conocida de las mutaciones. ¿Se acuerdan de las deleciones? Las deleciones, donde perdemos un trozo. Las translocaciones, en donde se intercambia material génico, 2 cromosomas intercambian material génico, ¿verdad? Y ustedes dirán, pero ¿y esto cuál es el problema, digamos? ¿Verdad? Lo que pasa es que hay puntos de corte aquí y puntos de corte aquí, en donde aquí le puede quedar a usted libre, digamos, si usamos el símil de la panadería, toda la parte administrativa de la panadería, en donde se dedican recursos, se dedica un dinero, digamos, se le pasa a la planta de producción y ellos producen, ¿verdad?, lo que tienen que producir. Pero si usted tiene aquí toda esta parte administrativa que produce el dinero, por ejemplo, y aquí la fábrica, y pasa este trozo por aquí, pero esto es una fábrica de melones, ¿verdad? Usted, con la fuerza que va a producir el pan, ahora producirá melones. Por eso es importante el punto de corte, ¿verdad? Por eso es importante, digamos, nuestro viejo conocido, el cromosoma Filadelfia, ¿verdad? Que después nos pusimos un poquito más técnicos y dijimos, no, la translocación 922 y no sé qué cosa, ¿verdad? Pero a lo que hacíamos referencia era a los 2 genes involucrados, y que luego, claro, lo que hicimos fue llamarle a la translocación BCR-ADL, digamos, por los puntos de corte, ¿verdad? Eso es lo importante en estos casos. Miren cómo se convierten, o en qué se convierten estos cromosomas. Las inserciones, que son trozos de aquí que se meten acá, no intercambian, solo un trozo se mete al otro lado. Las inversiones, ¿verdad?, que son estos trozos de aquí que se dan vuelta. La duplicación es la forma de amplificación génica más frecuente en el cáncer. Esto es lo que observamos. Esto es una visión casi nostálgica del estudio citogenético. Ahora, por ejemplo, en los pacientes hematológicos con cariotipos normales, cuando tienen 1 o 2 cariotipos normales y los pacientes no van bien, digamos, o se comportan de una manera extraña, ¿verdad?, por supuesto de acuerdo a su patología, pero para el diagnóstico patológico, para el diagnóstico de su patología y las condiciones genéticas no va bien de todas maneras, ¿verdad?, y nos incomoda un poquito, el siguiente paso es ir a observar de mejor manera los cromosomas. En Guatemala lo que hacemos ya con algunos colegas es que en estos pacientes, si todo es negativo, vamos y hacemos un array para paciente hematológico, donde somos capaces de observar con una alta definición pérdidas y ganancias en el genoma del paciente. Fíjense cómo la cosa va evolucionando y cómo deben utilizarse las herramientas en el momento adecuado. Esto lo pongo aquí porque es interesante cómo todavía recibo algunas finas solicitudes, digamos, en donde lo que me piden es un cariograma, ¿verdad? Hubo un amigo mío que me mandó a pedir un cariograma y yo lo que le mandé fue esta fotografía, ¿verdad?, cuando él en realidad lo que quería era un cariotipo, ¿verdad?, que es esta parte de aquí. Entonces, pues ya que no les pase a ustedes, ¿verdad?, porque si veo la solicitud y me acuerdo de ustedes, les voy a mandar uno de estos, ¿verdad? Entonces, que no les pase. Las mutaciones génicas son parecidas, ¿verdad?, y se juzgan por su impacto.
debemos tener un punto de referencia, digamos, algo que nos parece que no es patológico, que no le llamamos normal, digamos. Fíjense ustedes cómo no utilizamos la denominación normal, sino que lo que utilizamos es el patrón salvaje, el más frecuente, no patológico, distribuido en la población. En ese sentido, tenemos un trozo de ADN que es nuestra secuencia de referencia, ¿verdad? Fíjense cómo vamos a ver este trocito de ARN que produce una adenina, una citosina y un uracilo, y en la proteína produce una treonina. Fíjense cómo una mutación silente en el ADN tiene un cambio de una adenina por una guanina, no produce un cambio en la proteína, pero produce un cambio en el ARN, pero no produce ningún cambio en la proteína. Y como no produce ningún cambio en la proteína, probablemente no tenga ninguna implicación en la función de la misma. Esta es una mutación silente. La mutación sin sentido, miren como el TGA, en lugar de una timina hay una mutación por una adenina, en lugar de la adenina aquí hay un uracilo, y como aquí la serina, ¿verdad?, cambia la secuencia de los residuos aminoácidicos. En este sentido, digamos, cuando cambia la estructura es posible que cambie la función, es posible incluso que cause enfermedad. Las mutaciones sin sentido son altamente frecuentes en el cáncer hereditario. Estas, fíjense qué es lo que sucede: adenina, citosina y citosina. La citosina en medio por una timina, la guanina por una adenina, y luego aquí al final se produce un codón de parada. ¿Se acuerdan ustedes que el UAG, esta es una pregunta de examen, el UAG era el codón de parada? Todo este trozo de la proteína no se produce más. Eso quiere decir que tendremos una proteína truncada. Puede funcionar parcialmente y compensar un poquito a trancas y a barrancas, digamos, compensar un poquito la función para la cual está diseñada, o simplemente puede no funcionar y perdemos la función para la cual esto fue hecho. Si es un gen que se dedica en su expresión a reparar el daño al DNA, puede que tengamos problemas como el cáncer. Ya veremos más adelante que los genes de alta susceptibilidad al cáncer son en su mayoría genes que se dedican a reparar el daño del ADN. Esto es lo que observamos en una prueba molecular. Si decimos que vamos a ir a buscar una mutación en la posición 125, esta era 120, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Esta T la comparamos contra la secuencia salvaje. Si está cambiada, existe la mutación; si no está cambiada, no existe la mutación. Esa es una prueba molecular. Esto tiene colores porque en los procesos de secuenciación se utilizan bases marcadas con fluorescencia y emiten rangos de luz que van en el rojo, el amarillo, el azul y el negro. Si ustedes ven, cada una de estas, no hay ninguna G que sea distinta al negro, no hay ninguna T que sea distinta al rojo, ¿verdad? Así es como se secuencia. Esto es la genética molecular. Bueno, pero entonces, ¿por qué tantas molestias? Y venirme a aguantar al genetista aquí durante media hora, que llevamos ya, un poquito más, ¿verdad? Vamos a ver cómo, fuera del área del cáncer, estas cosas que les dije, es posible aplicarlas. El consejo genético sigue siendo el elemento central del ejercicio genético. Hay cosas en las que no debería o no hace falta tener el consejo genético para el paciente. Por ejemplo, en las patologías, en la malignidad hematológica, por ejemplo, en algunos casos, ustedes lo que necesitan saber es si el paciente tiene un cariotipo normal o si tiene algunas aberraciones cromosómicas que nos permitan hablar sobre la expectativa del paciente. Mientras más complejo sea el tumor, peor la evolución del paciente. Por eso, por ejemplo, a mí me parece gracioso que para una buena cantidad de pacientes solo se haga diagnóstico a nivel molecular, para saber si tenemos la translocación BCR-ABL. ¿No? Eso va bien, digamos, para vender lo que sea, pero no va bien para el paciente, digamos, ni para el colega que trabaja con este paciente, porque al colega también le gustaría saber si el paciente tiene alguna, si
cariotipo del paciente, los cromosomas del paciente tienen alguna aberración mayor, y ese paciente, aunque sea candidato a cualquier tipo de terapia, le va a ir peor que al resto, porque su cáncer es más complejo y seguramente hay más vías que participan en la oncogénesis. En esos casos normalmente nosotros no los vemos, los reportamos, ¿verdad? Recibimos muestras y reportamos muestras. Si alguno nos pregunta algo, nosotros vamos y les decimos qué es lo que significa, doctora. Usted dijo de que había dos tipos de enfermedades. Sí. Uno dijo que era citogenética y el otro sumo es la genética molecular. Muy bien dicho. Sí. Esos casos, fíjense ustedes cómo es complementario, ¿verdad? Vamos a ver algunas maneras no oncológicas de utilizar estas herramientas, pero ya les digo, por ejemplo, para la leucemia mieloide, que todo el mundo conoce esto. El diagnóstico se hace en Guatemala, digamos, en una parte de los casos estrictamente molecular. Pero todas las guías nos dicen que deberíamos tener diagnóstico molecular, pero también deberíamos tener un diagnóstico citogenético de ese paciente, porque el diagnóstico se complementa, ¿verdad? Uno nos permite conocer sobre la complejidad del tumor y el otro sobre la condición de candidato o no del paciente a utilizar alguna terapia dirigida y por supuesto también sobre su desarrollo. Entonces, las maneras de hacer diagnósticos son complementarias, no existe una única prueba para un procedimiento. A diferencia de esto, en pacientes con cáncer hereditario o pacientes con cáncer por debajo de los 50 años, es importante que tengan una sesión de asesoría para saber si son o no son candidatos. Entonces intentemos aplicar los conceptos previos en herramientas específicas de casos clínicos. Miren como el estudio del aborto, por ejemplo. El estudio del aborto parece que no es una cosa interesante o importante, digamos, bueno, si ya se perdió. Pero hay pacientes como estos, por ejemplo, uno dice aquí, bueno, pero si tiene 46 cromosomas y ya está. Fíjense, esto que está aquí es un isocromosoma. Eso quiere decir que tiene una imagen especular de esta parte de abajo del cromosoma 21. Esto quiere decir que este paciente tiene una trisomía 21, aunque no tenga 3 cromosomas 21. Y como tiene una trisomía 21 no libre, que así se llama esta, deberíamos estudiar a los padres porque es posible que tengan una translocación robertsoniana y que tengan hasta el 25% de riesgo de volver a tener otro pequeñito con síndrome de Down, que puede o puede no morir durante la gestación. Ahí está el isocromosoma. Y este es un paciente 46XY, pero es más 21. ¿Verdad? Así es como se reporta esto. El estudio molecular del aborto. Fíjense cómo teníamos grandes problemas hace mucho tiempo, en donde la citogenética clásica estaba asociada al fallo de cultivo, ¿verdad? Entre el 10 y el 40%. Eso quiere decir que no era posible reportar más de la mitad, porque los fibroblastos son muy necios, porque tenemos que cultivarlos durante un mes, porque normalmente mueren, ¿verdad? Adaptamos protocolos para llevar el diagnóstico, en lugar de hacerlo en citogenética, a molecular. Hoy reportamos, gracias a esto, el 100% de los resultados. ¿Cómo hemos llevado el diagnóstico de lo molecular, de lo citogenético a lo molecular? ¿Verdad? Solo que utilizamos algunas otras técnicas como la QFPCR y el Array-CGH para el mismo propósito. ¿Es este el punto en donde deberíamos visitar al genetista? No, en realidad hoy somos altamente frecuentes, digamos. Lo que pasa es que esto, digamos, no lo hacíamos hasta hace algún tiempo. Hoy somos la consulta de la semana 12 de toda mujer embarazada o de la semana 18. A esto le he denominado el tamaño sí importa. ¿Verdad? Las translocaciones cromosómicas, mientras más grande es peor para el paciente. Fíjense cómo estos pacientes tenían pérdidas gestacionales recurrentes, ¿verdad? En 2 familias contiguas, y cómo lo que obtenemos es una monosomía 14 y una translocación completa 13-14. Miren cómo el 14, en lugar de estar en par, está solo 1. Vean cómo, dónde está el otro 14, porque eso es lo que uno debe preguntarse. Está aquí arriba montado, ¿verdad?
Por eso esta paciente, digamos, tiene un riesgo para cada una de sus gestas de tener una pérdida en alrededor del 50%. Ahí está el 14, ¿verdad? Esto es una mutación robertsoniana 13-14. Bueno, la genética te da sorpresas, igual que la vida, ¿verdad? El método como la base de la medicina, todo el proceso debe ser ordenado. Brincarnos procedimientos en los protocolos son esos riesgos, esa actitud temeraria que normalmente nos lleva a equivocarnos. Fíjense cómo esta pareja vino conmigo porque esta señora tenía un fallo ovárico prematuro y 2 pérdidas, ¿verdad? La señora tenía un poquito de dificultad de aprendizaje, digamos. Cuando platicamos con ella nos damos cuenta que están como que les falta un hervor, ¿verdad? No terminan de tener una charla inteligente. Pero luego resulta que tenía una sobrina que era igual. Otro sobrino que eran iguales. Y que decían, no, es que en la familia son un poco lentos, ¿verdad? Luego apareció un tío por aquí. Y lo que nos encontramos, fíjense ustedes, porque esto, miren, 2 varones, ¿verdad? Y un fallo ovárico por aquí. Ay, decía uno, de repente esto no va a ser un X frágil o una cosa así. Pero había una mujer con las mismas características, ¿verdad? Además con un pequeño retraso. Entonces, un poquito a ciegas, hicimos el estudio y lo que nos encontramos es que la paciente tenía una translocación del 12, fíjense cómo está el 12 aquí, perdido, pegado aquí, y un trozo de aquí, pegado aquí. Por eso se comporta con retraso mental y falla ovárica prematura, porque tiene una pérdida de un trozo del cromosoma X. En la genética nuestro paciente no es el individuo. En la genética de nuestro paciente, el individuo sí, pero solo es la puerta de entrada para la familia. En genética, nuestro paciente es la familia. Por eso, el genetista, desde 1990, debe aprender a manejar al paciente pediátrico, a la pareja en gestación y al paciente adulto, ¿verdad? Y conocer con soltura sobre las patologías que pueden afectar de manera distinta a cualquiera de esas generaciones. A este caso clínico yo le he llamado tranquila, es igual que Pablito. Esta pareja llegó conmigo porque había tenido una pérdida y Pablito, no me acuerdo cómo se llama, Carlos, pongamos, y Carlos llegó porque tenía trastornos del comportamiento autista, del espectro autista. Y me dijeron, mire, no sabemos qué hacer, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dije, vamos a ver qué es lo que encontramos en esto. En la historia nos encontramos un fallo ovárico prematuro y los 2 cariotipos eran normales. No habíamos hecho nada todavía en el niño. Luego de estos 2 cariotipos normales fuimos a ver al niño. Teníamos 3 cariotipos normales, una falla ovárica prematura y un retraso mental leve. Fíjense cómo esta es patología ginecobstétrica, esta es patología pediátrica, ¿verdad? Por eso en genética nuestro paciente no es el individuo, es la familia. Fuimos a ver el resto y nos encontramos que el resto, este era Pablito, ¿verdad? Entonces me decía, mire doctor, es que no caminó sino hasta el 1 año y medio, casi 2 años. Y cuando yo le cuento a mi prima me decía, no te preocupes que es igual que el Pablito, pero no habla, decía. Ya va a hablar, si hablan por ahí de los 4 años, porque es igual que el Pablito, decía. Pero si no puede relacionarse con sus amiguitos, igual era Pablito, les decía, no te preocupes. Bueno, pues resulta que el Pablito tenía un diagnóstico de autismo, ¿verdad? Que es increíble cómo todavía vemos pacientes con diagnóstico de autismo, cuando esto no es un diagnóstico más, ¿verdad? Él lo que tiene es, como característica clínica, comportamientos del espectro autista. Entonces, lo que hicimos fue pensar que teníamos 2 varones con trastornos del comportamiento autista, cariotipos normales, con la mamá de uno de ellos, con falla ovárica prematura.
este paciente lo que tenía era un X frágil. Es una enfermedad ligada al X, en donde, como toda buena enfermedad ligada al X, que un maestro mío decía que era como el amor, que las enfermedades ligadas al X son como el amor, me decía, porque las portan las mujeres y las padecemos los hombres, ¿verdad? Entonces, los afectos eran los varones, los que tenían enfermedad eran los varones, las portadoras eran las mujeres. Fíjense cómo a estos dos varones afectos les unen mujeres. ¿Se dan cuenta? Pues resulta que ella era positiva como portadora. Que el Pablito estaba enfermo también, ¿verdad? ¿Y qué eso hace a esta señora? Portadora obligada. Luego resulta que el gran problema es que esta familia tenían un embarazo en el camino y era un varón, ¿verdad? Y si es un varón tiene el 50% de probabilidades de tener la misma patología. Pero fíjense que para hacer diagnóstico del X frágil aquí es una prueba molecular. Pero ¿cómo utilizamos pruebas citogenéticas como medidas de entrada? La complementariedad en la utilización de las herramientas de diagnóstico genético es el camino, y la utilización oportuna de ellas le puede dar un mejor conocimiento de la patología y una mejor oportunidad a nuestros pacientes. Entonces, ¿es la citogenética todo en la genética del siglo XXI? Pues no. Cada vez hay más, cada vez más rápido y cada vez con mayor confianza. Podemos decir que lo que vemos en genética es así. Este es interesante y es el último. Pero si tiene un cariotipo normal, doctor. Una pareja con dos cariotipos normales. No había nada en la familia. Y no eran capaces de tener hijos estos de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Esta pareja lo que tenía era que el factor materno tenía una mutación en el gen que codifica para la enzima metilente triofolato reductasa. Y además tenía homocisteína elevada. Esta pareja no se embarazaban porque en cuanto se embarazaba la placenta empezaba a tirar trombos, ¿verdad? Y no eran capaces de embarazarse. ¿Cuál es la solución? ¿Es acaso la solución para un problema genético la terapia génica? Porque luego puede que caigamos en la tentación de pensar que toda enfermedad de tipo genético es incurable, o que para qué lo voy a tratar. Joder, tampoco es curable la diabetes, ¿verdad? Ni la hipertensión. Pero existen maneras de abordarlo, de evitar las complicaciones y darle una mejor calidad de vida a nuestro paciente. ¿Qué fue lo que hicimos con esta pareja? A esta señora le dimos 5 veces la dosis usual de ácido fólico, porque lo que tiene es un problema en el metabolismo del ácido fólico, pero como además tenía valores altos de homocisteína, se convierte metilente triofolato en un factor trombofílico, en una trombofilia hereditaria. Entonces a eso le agregamos heparina de bajo peso molecular. La señora se embarazó y tiene un bebé ahora mismo. Yo les agradezco profundamente su paciencia. Como les dije, hoy vamos a hablar de todo menos de cáncer. Nos quedan 3 días más para que podamos platicar de cáncer. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto.